Palabra de Dios para el pueblo de Dios en Chile y para la nación de Chile, recibida desde el 27 de octubre al 11 de noviembre del 2019 por Patricia Virginia Reyes en Bolton, Canadá. Estimado pueblo de Dios, el día 27 de octubre, al instante de enterarme de las violentas demostraciones y protestas en Chile, el Señor me dijo, Salmo 59, 6 al 17. Después de leer este pasaje, agregó la palabra hastiado. Dios es nuestra fortaleza, Salmo 59, 6 al 17. Y volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca y por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Ándese ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Entendí que este pasaje es una promesa para el fiel remanente del Señor en nuestra nación, el pueblo que busca el rostro de Dios y obedece sus estatutos, más para el pueblo que es llamado por su nombre, que no busca su rostro, ni es fiel a su palabra. El Señor me da a entender que Dios está usando estas demostraciones y violencias para dos cosas. Primero, para llevar a su pueblo que divaga entre servir a Dios o no, que se acostumbró a la tibieza, al punto de estar hastiados de su pecado, al realizar que Dios los está haciendo cargarlo a sus espaldas en forma de los disturbios que persisten, de la destrucción, de la violencia y muertes, de la contradicción que surge una y otra vez cuando las multitudes protestan y demandan justicia de una manera tan violenta e injusta, injusta para cientos que pierden sus fuentes de trabajo, empresas, en incendios, en robos y saqueos. El Señor me daba a entender que el pueblo de Dios llegará a estar tan hastiado del peso de su propio pecado, de la falta de paz, del tremendo efecto en la economía de la gran mayoría, que los hará retornar de rodillas al Señor en arrepentimiento y oración. Se oirá un clamor como no se ha oído en muchísimo tiempo en la nación. Se darán cuenta que no hay gobierno, ni leyes, ni programas que cambien de raíz el rumbo de la nación para bien, para paz y justicia para todos y cada uno, por cuanto es la maldición del pecado que lleva a la destrucción y a la desolación, aún a la muerte. El Señor llevará a su pueblo a despertar debido a la desesperación. En medio del enorme peso de esta crisis, el pueblo de Dios volverá en sí, con un clamor por su pueblo como el hijo pródigo que volvió en sí y contempló su desolación, contempló cuán lejos estaba de la casa de su padre y en medio de su devastación y hambre volvió en sí. Lucas 15, 17 al 18, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dios lleva a su pueblo a despertar del estupor del pecado.
Usa la desesperación para traernos de vuelta a Él. Hay que despertar y escuchar el llamado de Dios que aún está llamando y esperando, si bien ahora con muy alta voz diciendo, si mi pueblo se humillase, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraran y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. El Señor está permitiendo esta devastación para llevar a su pueblo al punto de desesperación y humillación, a retornar a Él en profunda introspección y arrepentimiento, a renunciar a nuestros malos caminos. ¿Y cuáles son estos malos caminos? La falta de amor por Dios y por el prójimo, la falta de unidad en el pueblo de Dios, el no caminar en integridad entre varios, más por encima de todo la perversión sexual. Tanto en lo natural, el adulterio, la fornicación desenfrenada, el homosexualismo legalizado, el abuso sexual de niños, la prostitución, la pornografía, el incesto, la esclavitud sexual. Al mismo tiempo, el adulterio espiritual, cuando adoramos dioses ajenos, levantando altares e inclinándonos a ellos, así dándole las espaldas a Dios. Para demostrar que Dios está poniendo el pecado de su pueblo a sus espaldas, el Señor me instruye a declarar 3 palabras proféticas que Él me dio este año. Vemos cómo Dios confirma estas palabras y profundiza su entendimiento a través de las Escrituras, como solo Él puede a través de su Espíritu. El 2 de enero del 2019, este presente año, el Señor me dio una visión concerniente a Valparaíso, luego en mayo concerniente a Santiago y el 9 de noviembre una visión concerniente a todo el país. El 2 de enero, cerca de las 5 de la mañana, el Señor declara: habrá un fuerte terremoto y gran tsunami en la ciudad de Valparaíso. Las olas serán extremadamente altas. El océano entrará y destruirá casi todas las áreas del plano de esta ciudad, puesto que la maldad de esta ciudad ha llegado a ser una hediondez a mis narices. La extrema inmoralidad sexual y pecado de perversión sexual ha llegado a ser semejante a la de Sodoma y Gomorra, una vergüenza y depravación. Por lo tanto, traeré destrucción y desolación a ella, mas el pueblo que teme mi nombre se le concederá sus propias vidas, pero a otros que viven en cerros, que se han entregado a la perversión sexual, sus casas se hundirán y serán tragadas por la tierra. El Señor exhibirá así su extrema perversión, la cual contamina la tierra de maldad. Pueblo mío, arrepiéntanse, oren y ayunen para que vuestras propias vidas les sean otorgadas y las de vuestros seres queridos. Oren como Abraham oró por su sobrino Lot y Dios escuchó su clamor, siendo Lot y su familia los únicos que escaparon la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Génesis 13:13. Pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Luego, el Señor en mayo del presente me mostró en 4 visiones que habrá grandes inundaciones en la ciudad de Santiago. Agregó como no se ha visto en los últimos 200 años. El Señor me ha mostrado en estas visiones el enorme volumen y gran anchura de las inundaciones en la ciudad de Santiago. Cuando compartí estas visiones con el pastor Arsenio Barrientos de Puerto Montt, un fiel ministro del Señor en la oración y la palabra de Dios, el Señor lo usó para traernos mayor entendimiento al compartir lo siguiente. Él dice: estas visiones de inundaciones a estas 2 ciudades importantes de Chile confirman la revelación que Dios me ha dado acerca de las 2 ciudades en Ezequiel 23. El Señor le habla al profeta Ezequiel de 2 ciudades que se prostituían en extremo, más que Sodoma y Gomorra. Estas 2 ciudades, hermanas, Ahola y Aholiba, eran de Egipto, tipo del mundo, pero que llegaron a ser de Dios, mas siendo de Dios, volvieron a su prostitución.
Ahola representa a Santiago, donde sacan las leyes. Empezó a prostituirse e hizo caer a su hermana a Oliva, Valparaíso, donde se confirman las leyes en el Congreso, en el mismo pecado de prostitución y extrema perversión sexual. Además, dio a amamantar a muchos extranjeros del vino de su furor e hizo caer a sus hermanas pequeñas, o sea, provincias, comunidades y ciudades del país. Las hizo caer en la prostitución, cayeron todas en la prostitución y en deleites perversos. Ezequiel 23, 5 al 7. Ahora, Ahola, o sea, Santiago, cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Versículo 11 sigue, y lo vio su hermana a Oliva, o sea, Valparaíso, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado un mismo camino era el de ambas. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia, a su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. O sea, se volvió atrás en su corazón, volvió al mundo, a la perversidad e inmoralidad. Versículo 20, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y como flujo de caballos. Por tanto, a Oliva, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia, todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa, y todos los de Asiria, con ellos jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre, que montan a caballo, todos ellos. Y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas, y multitud de pueblo, escudos, paveses y yelmo pondrán contra ti enrededor. Y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor. Te quitarán tus nariz y tus orejas, y lo que quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego, y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos tus adornos de tu hermosura, o sea, la hermosura de las ciudades de las cuales se enorgullecen. Es lo que entiendo. 27. Y hará cesar de tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo te entrego en manos de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución.
Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones, con los cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor. Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación por el cáliz de tu hermana. Lo beberás pues y lo agotarás y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso te llevo tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Oliva y las denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aun a sus hijos habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos, porque han venido a ella como quien vienen a mujeres rameras. Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y a las turbas las aprenderán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y a sus casas consumirán con fuego, y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. Y sobre vosotras pondrán vuestra perversidad, y pagaréis los pecados de vuestras idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Dios lleva a su pueblo a estar hastiado de su propio pecado, arrojándolo a sus espaldas y haciéndole sentir su peso devastador, su castigo y desoladoras consecuencias. Segundo, Dios está usando estas protestas y violencias a lo largo del país para demostrar que Él a su vez está hastiado del pecado de la nación y de sus líderes. Por tanto, expone y exhibe el pecado e injusticia de ambos. Los expone y trae castigo y consecuencias para respaldar y revelar esto, el Señor me lleva a Isaías 19, conociendo que Egipto es tipo del mundo sin Dios y Chile como nación ha dado las espaldas al Señor. Profecía sobre Egipto, Isaías 19. Profecía sobre Egipto, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera del junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pecadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas, los que labran lino fino, y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes son rotas, y se entristecerán todos los que hacen víveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes, consejo de Faraón, consejeros de Faraón, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos?
¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora y te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordara temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos acordado sobre aquel. Al llegar al punto de estar hastiado de su pecado y de sus consecuencias en el país, el pueblo de Dios retornará a Dios con corazones contritos y humillados, y levantarán un altar de arrepentimiento por su pecado y el pecado colectivo de la nación. Llegará al punto de tal quebranto que se volverá al Señor y buscará su rostro en oración de todo corazón. En aquel tiempo, versículo 19 de capítulo 19 de Isaías, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificios y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto. Dios trae castigo, consecuencias y también corrección. Además, el Señor me llevó a Jeremías 9, 6 al 10. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaña, habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los he de castigar de estas cosas? Dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados, hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves de los cielos hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Por cuanto el Señor está hastiado del engaño y de la injusticia, los castigará, los refinará y se vengará de ellos, exponiendo y avergonzando a muchos. Aún más, el Señor me lleva a Oseas 4, 17 al 19. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Le pregunté al Señor, ¿qué viento es este? Y me respondió, el viento de cambios, de severos cambios. Desde hace muchos años, Dios llama en alta y poderosa voz, buscando capturar la atención de su pueblo para despertar y arrepentimiento. Hace 10 años atrás, en el 2009, el profeta de Kenia,
África, Dr. David O'Ward viajó a Chile y profetizó un gran terremoto y tsunami el 20 de enero del 2009, como no se había visto hasta entonces en Chile, debido principalmente a dos cosas. Uno, que su pueblo había abandonado el altar de Dios. El profeta vio en visión tupido y crecidos pastos alrededor del altar de Dios en Chile, debido al abandono, descuido y olvido de la oración y búsqueda de Dios de sus líderes y su pueblo. Segundo, debido a la perversidad sexual en la nación y en la iglesia de Chile. El doctor O'Ward profetizó esto en Santiago y en Concepción. Esta terrible palabra que se cumplió el 27 de febrero del 2010. Chile ha tenido una gran reputación por ser desafiantes como nación. Ha sufrido el terremoto más fuerte en la historia y en vez de llevarlos a arrodillarse en arrepentimiento, siendo que el Señor se los avisó por medio del profeta que vino de tan lejos de África, más bien declaró, nos levantaremos. Su respuesta fue, vamos Chile, vamos chilenos. Desde entonces, Chile ha sufrido severos catástrofes. Febrero del 2010, terremoto y tsunami en Coquimbo. Septiembre del 2015 en La Serena. Después en Iquique, catástrofes de incendios en gran parte de la nación en el 2017-2018. Estos últimos, excepto lo ocurrido en Iquique, el Señor me reveló y mandó a profetizarlos. Di aviso prontamente a líderes en esas ciudades, mandándoles la palabra a los que estaban a mi alcance, animándoles a levantar altares de arrepentimiento por sus ciudades. Mas por causa de esta actitud desafiante y arrogante, el Señor me lleva a Isaías 9. Pues el Señor se prepara para desolar la nación y llevarla a sus rodillas en quebranto, llanto y aflicción. Isaías 9, 8 al 21, la ira de Jehová contra Israel. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel, y ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña, en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden y sus gobernados se pierden más bien. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Los próximos versículos son los que el Señor me entregó en agosto del 2017, describiendo los enormes incendios que vendrían a Chile por causa de la desobediencia de los líderes pastores en Osorno, sur de Chile, que rehusaron buscar reconciliación con los pueblos originarios 7 años antes, cuando el Señor me mandó a ellos con esta instrucción. Esta palabra entregada al pastor Roberto Burto de Puerto Montt, quien fielmente la leyó al aire, anuncia de sus, anunciándola en sus emisoras en esa ciudad.
porque la maldad se incendió como fuego, versículo 18. Cardos y espinos devorará, y se encenderá en los espesos del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Pueblo de Dios, también habrá hambre en Chile para muchos que escogen dejar al Señor y hundirse en su pecado. Hambre para pobres y ricos y de todo estado social, mas al justo no le faltará ni su pan ni su agua. Cada uno, versículo 20, hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manases a Efraín y Efraín a Manases, y ambos contra Judá, y con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esta mañana del 11 de noviembre a las 8:40 de la mañana, el Señor me dijo la palabra peor. La situación será mucho peor en Chile. Estallará una guerra civil. Se perderá la libertad civil por un tiempo. Habrá hambre. Muchas empresas grandes y medianas cerrarán. Gente inocente morirá. Las fuerzas armadas saldrán a las calles en gran fuerza. La situación será mucho peor de lo que se pueden imaginar. Todo esto para que Chile vuelva al Señor. Por último, el Señor me mostró en visión un gran terremoto. El Señor me mostró en visión un terremoto jamás visto, un terremoto que sacudirá todo Chile, todo el país al mismo tiempo. Vi como todo el territorio era sacudido por un terremoto fuerte y el mar también afectado, agitado, produciendo un enorme tsunami en la gran mayoría de las costas del país. Esto significa que no habrá otras ciudades o comunidades que puedan venir al rescate con servicios de urgencia, agua o comida, o a prestar ayuda para reconstruir. Por tanto, ya no habrá forma de declarar desafiantemente, vamos a reconstruir, vamos chilenos. Allí es donde Chile llega al término de sus fuerzas y de su arrogancia, y hastiado y en angustia clama a Dios, se rinde a Dios y levanta altares al Señor de genuino arrepentimiento. Pueblo de Dios, aunque parezca el peor lugar al ojo humano, será el mejor lugar al ojo de Dios, pues un corazón contrito y humillado el Señor no lo despreciará jamás. Nuestro Padre es amor y su deseo es que sus hijos voluntariamente le amen y le sirvan para que pueda recibir su bendición, su provisión, su paz. Mientras antes nos arrepintamos de nuestros malos caminos, más rápido Él se vuelve a nosotros para bendecir. Muchos de estas calamidades podrían ser esquivadas si solo su pueblo se humillare en arrepentimiento y buscase su rostro. Mas Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Hermanos, no es mejor, no es mucho mejor humillarse y reconocer nuestro pecado con genuino dolor y arrepentimiento que sufrir devastaciones, tumultos, violencias y catástrofes. ¿No es mejor darle cada día al Señor una hora de tiempo en oración y ser llenos de luz, de su paz, de su gracia, que desperdiciar horas tratando de lograr cosas por sí mismo que el Padre podría darnos si solo le pidiésemos en oración? ¿No es muchísimo más excelente buscar el rostro del Padre y conocer su corazón, su entrañable amor, además de sus planes y sus caminos, que son tanto más altos que nuestros planes y caminos? ¿No es mucho más efectivo, económico y de menos pérdida caer sobre la roca cuando voluntariamente nos convertimos de nuestros malos caminos, que la roca nos caiga encima y sufrir destrucción?
¿No es profunda y plenamente más gratificante saber que Dios nos ha perdonado nuestros pecados para vida eterna y además promete sanar nuestra tierra, nuestro contorno, nuestros desafíos políticos, sociales, económicos y de salud, además de la tierra misma que ha sufrido tanto por causa de nuestro pecado? La verdad es que no hemos amado a Dios como Él se lo merece, a quien nos ha dado todo. El Padre dio lo más precioso en el cielo, su Hijo primogénito. El Hijo dio su vida, su sangre por amor a su futura novia, por todos los que creemos y le servimos de corazón y con humildad. Le damos muy poco o casi nada de nosotros, de nuestro tiempo para escuchar su voz. Cuando habla, hacemos oídos sordos. Cuando nos instruye a hacer algo, nos desentendemos y desobedecemos. Tenemos muchas excusas para no serle fiel al que dio todo por nosotros. Adoramos muchas otras cosas o personas antes que Dios. Entonces llega la hora cuando el Señor toma otras medidas para hacernos recapacitar. Nos da avisos, señales de castigo y consecuencias para llevarnos de vuelta a Él. Cuando escribía esta palabra, el Señor me dijo la palabra asombrado, pues Él está asombrado de dónde cayó Chile después de haber visto y disfrutado de tan ancho avivamiento que comenzó en Valparaíso y afectó a Santiago y toda la nación en 1909, a caer al abismo tan profundo de pecado. Para cerrar, les declaro un sueño que recibí del Señor en enero del 2009. Había viajado a Chile animada por el profeta Dr. O'Ward, a quien conocí en Canadá meses antes, para estar presente y ser testigo de la palabra profética que él entregó para Chile. Siento que es notorio y digno de mencionar la conexión de las dos ciudades hermanas, Aola, Santiago, y a Oliva, Valparaíso, previamente mencionadas, por su locación en el centro de la nación y por su proximidad una con la otra en el centro del país. De igual manera, es notorio que el Señor declara que ambas sufrirán graves inundaciones. En medio de la tierra de Chile está Santiago y Valparaíso. Todo esto debe ser visto a la luz de este sueño profético que recibí 10 años atrás. También es notorio que Isaías 19:19 dice: en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. En el sueño vi todo el territorio chileno de norte a sur desde muy arriba. Súbitamente vi como de en medio de la nación, desde el suelo mismo, salían dos banderas blancas muy largas. Una salió hacia el sur y la otra hacia el norte. Ambas flameaban horizontalmente cubriendo todo el país. En el sueño yo me alegré muchísimo, pues entendí que cuando un país levanta bandera blanca es señal de que se rinde. Entendí que Chile se rinde al Señor. También el blanco es símbolo de pureza, de santidad. También es el color del vestido de la novia preparada con lino fino, blanco y resplandeciente. Entendí que el pueblo de Dios se arrepentía de corazón y el Padre le preparaba para las bodas del Cordero y para el destino que tiene como nación. Luego, súbitamente, vi cómo las banderas se transformaban en luz resplandeciente, espesa y hermosa como la miel. Al instante entendí que el Señor le hacía resplandecer su luz, como está escrito en Isaías 60, 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. En ese momento yo estallé de gozo. Entonces, de debajo de esta luz que cubría totalmente el territorio nacional, comenzaban a saltar cientos de personas que parecían desde arriba insectos. Saltaban la cordillera y seguían saltando hasta que cientos se acumulaban en las costas del Atlántico, en Argentina, Brasil, etc. Cuando le pregunté al Señor acerca de ellos, Él me
acercó uno para mirarlo bien y vi un hombre de aproximadamente 30 años que tenía un cinturón cargado de equipo como un soldado de comando con ropas de civil. El Señor me dijo, están totalmente equipados y preparados para alcanzar todo lo que les he mandado hacer. Luego vi cómo de los que se acumulaban en el Atlántico, uno saltó el Atlántico y fue hacia África. Inmediatamente muchos saltaban el Atlántico hacia Europa, Asia, los países bálticos y todas esas áreas. El Señor me dijo, los chilenos serán extremadamente efectivos en la tarea que les envío, pues pasarán desapercibidos en las diferentes culturas para sembrar la buena semilla y la luz de las buenas nuevas que recibieron. Chile, el país entero, es un hijo pródigo que volverá al Padre como lo declara la Escritura. Salmos 9, 8 y después 16 al 20. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Sela. Primera de Juan 2:15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hechos 4:11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les saluda desde Canadá Patricia Virginia Reyes, profeta. Bendición.